Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Una bendición, están aquí. ¿Están bien, hermanos? ¿Están chéveres? Ok, abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24. Vamos a leer un versículo, y es el versículo número 44. Jesús, cuando resucita, oiga lo que dice. Lucas, capítulo 24, y es el último capítulo del evangelio. Lucas 24, versículo número 44. Lucas 24, 44. Pedir a todos que lo encuentren. Lucas 24, 44. ¿Están ahí todos, hermanos? Oiga cómo dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Eso es Jesús hablando. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Le llaman el Pentateuco, penta de 5. Y luego dice, en los profetas, que tenemos los profetas mayores y tenemos profetas menores en el Antiguo Testamento, y en los salmos. Fíjese, aquí están las 3 divisiones del Antiguo Testamento: libro de Moisés, profeta y los salmos. Y de eso quiero hablar, hermano, el libro de los salmos. Cuando, claro, no vamos a hablar capítulo por capítulo de los 150 capítulos, porque tardaríamos aquí meses. Pero sí, para que usted tenga una idea, ¿qué es el libro de los salmos? Tampoco no se olvide su lectura diaria. Como les dije, usted no está leyendo su Biblia todos los días, pues empiece en el Evangelio de Juan. Un evangelio sencillo, ya hemos hablado mucho de eso. Después coge el Evangelio de Mateo, léase todo el Nuevo Testamento primero. Ya hemos hablado estudios sobre por qué estudiar el Nuevo Testamento primero y después el Antiguo. Pero aquí queremos hablar en el libro de los Salmos, que es un libro muy conocido. Hasta las personas que ni son cristianos conocen del libro de los Salmos. Usted lo puede ver en los hospitales, puede verlo mucho en los cementerios. Un salmo muy famoso, el Salmo 23, Jehová mi pastor, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el libro de los Salmos es un libro muy conocido en todo el mundo, tanto por el mundo cristiano como el no cristiano, porque es un libro que cuando usted lo abre, cuando usted abre la mitad de la Biblia, allí aparece el libro de los Salmos. Pero vamos a hablar, hermano, en esta clase, me gusta tener 2 domingos, hablando de un tema, y quiero hablarle, hermano, sobre un resumen general del libro de los Salmos. Como les dije, no vamos a estudiar capítulo por capítulo porque pues nos tardaríamos meses, pero sí que usted tenga una idea, un panorama de que cuando usted vaya a leer el libro de los Salmos, ya usted sepa de qué trata el libro de los Salmos. Vamos a ver qué son los Salmos, por qué se le llama Salmos. Vamos a ver sus autores, porque se habla mucho del salmista David, pero el salmista David no fue el único que escribió el libro de los Salmos. Hay otros autores más, aunque David es el más conocido porque fue el que más escribió.
pero vamos a hablar sus autores. ¿Qué duración duraron esos 150 capítulos? Eso aproximadamente 7 autores. ¿Qué tiempo duraron para que se recopilara luego ese precioso libro que conocemos como los Salmos, que tiene 150 capítulos? Vamos a ver la fecha, el tema central del libro de los Salmos, la importancia del libro de los Salmos, la división. Sabe que el libro de los Salmos está dividido en 5 diferentes partes y usted lo puede ver en la Biblia. Dice libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5 y hasta el libro 5. Usted dice, bueno, ¿por qué está dividido? Usted puede ver en la Biblia eso arriba. Vamos a ver por qué eso. Vamos a ver el tema central y cómo se clasifican. Porque hay diferentes clases de salmos. Hay salmos que son mesiánicos. Esto quiere decir salmos que son enfocados al Señor Jesucristo. Hay salmos que son de penitencia, de perdón. Hay salmos que son litúrgicos, que son salmos de servicio. O sea, hay salmos proféticos. Hay diferentes clases de salmos. Y eso es bueno uno saberlo. Lo primero que vamos a empezar viendo, hermano, es aquí en el libro de los Salmos. Si quiere, vamos allá al libro de los Salmos. Le quise leer esto porque Jesús habló del libro de los Salmos. Vamos al Salmo capítulo 1. Es un libro fácil. Te abre la Biblia y a la mitad lo va a encontrar. Libro de los Salmos. Vamos a leer. Vamos a ver el capítulo. Va a llamar Salmo capítulo 1 y quiero que lo deje ahí para que mientras vamos del libro de los Salmos usted lo tenga ahí ya seteadito en el libro de los Salmos. Faltando 10 minutos voy a parar, hermano. Si usted tiene alguna duda de lo que estamos hablando, usted puede hacer preguntas. Recuerde, es una escuela dominical. La escuela dominical, tanto el maestro como el alumno interactúan. Así que cuando falten unos minutos antes de terminar, yo voy a parar. Si usted tiene alguna duda, formule la duda de acuerdo al tema. No hay ningún tipo de problema porque es una escuela dominical. ¿Okay? No tenga pena de eso, no es una predicación, es una escuela dominical. Vamos a ver un resumen general del libro de los Salmos. ¿Qué es el libro de los Salmos? ¿Qué es? Porque oímos hablar mucho de los Salmos y el libro de los Salmos, pero vamos a ver qué es el libro de los Salmos. Mire, los Salmos son el himnario del alma. Mire, es llamado el corazón de la Biblia. ¿Por qué? Porque está en el centro. Cuando usted abre la Biblia, usted encuentra allí el libro de los Salmos. Por eso que los libros de los Salmos son muy conocidos, aún en el mundo no cristiano, porque aún las personas que no conocen de las cosas de Dios, por ejemplo, hay un ministerio que se llama los Gedeones. Eran personas cristianos que se encargaban de distribuir Nuevo Testamento y Biblia alrededor del mundo, sobre todo en muchos hoteles. No sé si usted ha ido a hoteles y usted va a ver en sus gavetas, hay una Biblia, dice Gedeones. Es un ministerio que se ayudaban a repartir la Biblia y ellos repartían muchos Nuevos Testamentos. Recuerdo unos Nuevos Testamentos azules, no sé si algunos de ustedes lo llegaron a ver, y traía el libro de los Salmos. Estaba el Nuevo Testamento, pero el libro de los Salmos. O sea, se distribuyó mucho el libro de los Salmos y al libro de los Salmos, hermano, se le llama el corazón de la Biblia. Fíjese lo que tiene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, hermano, expresa los sentimientos del siervo de Dios. ¿En qué manera? En oración, en confesión de pecados y alabanzas. O sea que el libro de los Salmos no solamente era para cantarse, pero también expresaban las vivencias de estos escritores, de cosas que ellos pasaron, como el salmista David cuando oró, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el Salmo 76, es un salmo de oración. También vemos otros salmos de pedir perdón, como el Salmo 51. O sea que el libro de los Salmos, hermano, expresa los sentimientos de los siervos de Dios en oración, en confesión y en alabanza al Señor. Otra cosa más, su lenguaje expresa lo que el Espíritu de Cristo les movió a escribir. Recuérdense que ya hemos hablado de eso, de la inspiración, y una de las evidencias muestra de que el libro de los Salmos es un libro inspirado porque el mismo Señor Jesucristo lo utilizó. Así se ha escrito, así es necesario que el Cristo padeciese, y él dijo muy claramente, y que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el mismo Jesús utilizó el libro de los Salmos, y muchos de estos libros de los Salmos, por ejemplo, el Salmo capítulo 2 es un salmo que habla acerca del Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo iba ya hablando de ese Mesías que un día iba a venir. Otra cosa más,
El libro de los Salmos es una colección de poemas centrado en Dios. Por eso que cuando usted lee el libro de los Salmos es como en forma poética, forma que puede ser cantada. A muy diferencia de otros libros de la Biblia, que sí se pueden cantar, pero no es lo mismo como el libro de los Salmos. Era más un libro en forma de poesía. Por eso el libro de los Salmos es catalogado como un libro poético, junto con Proverbios y Eclesiastés y Cantares, por la forma como fue escrita. Otra cosa más del libro de los Salmos es que los Salmos son poemas, pero poemas destinados a ser ¿qué? Cantados. No tratados doctrinales, como tampoco sermones. O sea que los Salmos, hermano, era el himnario del pueblo de Israel. O sea, nosotros ponemos, antes usaban mucho los himnarios, ahora se pone en el proyector, la tecnología ha ido cambiando. Pero antes el pueblo de Israel lo que utilizaba para cantar era el libro de los Salmos. En sí, cuando los peregrinos judíos que vivían en otras regiones iban a adorar a Jerusalén, hay un salmo que ellos cantaban cuando iban acercándose a Jerusalén. Ahí hay salmos que están escritos para alabar la geografía de Jerusalén, como dice el Salmo 37, es uno de ellos, el Salmo también número 38, cuando dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. O sea que hay salmos que fueron escritos mirando también la geografía de la tierra de Judea. O sea que es un libro, hermano, el Salmo, que entendamos que el Salmo es un libro poético, es un libro que aunque habla de oraciones, confesiones, pero están en forma de poesías, como es el libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios. Vamos a ver aquí más. ¿Por qué se le llama salmos? ¿Por qué se le llama salmos? Salmos o salterio, vamos a ver eso. El nombre en hebreo para la palabra salmo era Tehillim, que significa alabanzas, himnos o cánticos de alabanzas. ¿Por qué era cánticos o himnos de alabanza? Porque eres el himnario del pueblo de Israel. Era lo que utilizaban los judíos para cantarle a Jehová su Dios. Por eso usted ve muchas veces, por ejemplo, yo he aprendido a orar porque la oración es algo que se aprende. Lucas 11, los discípulos dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Una de las maneras que yo personalmente he aprendido a orar a Dios es usando el libro de los Salmos. Porque uno piensa que orar es pedir, porque solamente usan pedir, se os dará, etc. Pero hay que ver todo lo que dice la Biblia. Eso es una forma de orar, es pedir. Pero 1 Timoteo capítulo 2 nos dice que hay diferentes clases de oraciones. Oración es hablar con Dios. Pero uno tiene que hablar con Dios de acuerdo a lo que está establecido en su palabra. Porque si usted lee la Biblia en el libro de Hechos, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, se dará cuenta que cuando los apóstoles oraron en base al libro de los Salmos. Y ellos clamaron por esas promesas. Entonces, una de las cosas que yo personalmente me ha ayudado en mi relación con Dios y a orar es en el libro de los Salmos. Yo me di cuenta que la oración no es solamente para pedir. Me di cuenta que el propósito principal de la oración es tener una comunión con ese Dios creador que ahora es mi Señor y mi Salvador. Ese es el propósito principal. Y cuando uno lee la Biblia, cuando el apóstol Pablo dice orando en el Espíritu Santo, eso me da a entender a mí que la oración es un ejercicio espiritual y no un ejercicio carnal. Hay diferentes clases de oraciones. Yo puedo hacer una oración en el Espíritu y una oración en la carne. ¿Cómo yo me doy cuenta de ese dos tipos de oración? Bueno, la oración en la carne es la que se enfoca nada más en el yo, en problemas, en el yo, no se enfoca en Dios. La oración que es dirigida por el Espíritu Santo nos va a dirigir a Él primero. Si no es así, usted puede leer la oración del Padre Nuestro, las primeras 4 cosas, ¿a quién está enfocada? No está enfocada en problemas y en nosotros, está enfocada en Dios. Padre nuestro que estás, santificado sea, venga tú, hágase tú. ¿Se da cuenta? Entonces el propósito principal de la oración es para enfocarse en quién.
no en nosotros. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, te doy gracias por este día. Mira, te pido perdón. Eso es una forma de orar, pero eso no es lo único, orar. Por eso muchas veces no hemos aprendido a cultivar el asunto de la oración. ¿Por qué? Porque pensamos que nada más es pedir. Y en los libros de los Salmos, hermanos, uno puede aprender a orar, a alabar, a enfocarnos en el Dios vivo y verdadero. A mí me encanta el libro de los Salmos. Y mire que la Biblia es un libro que uno nunca termina de aprender, porque en mis años de cristiano, del 1993, que me entregué a Cristo a los 17 años, he leído tantas veces la Biblia, pero es un libro que cuando usted la vuelve a leer, siempre encuentra cosas que le van a ayudar a su vida espiritual. Y en este caso, el libro de los Salmos ha sido un libro que en lo personal me ha ayudado a mí a alabar a Dios, a enfocarme en Dios y de lo que es la oración. Porque, hermanos, ¿qué es lo que va a haber en el cielo? Alabanza al Señor. Nosotros alabamos muy poco a Dios. Nosotros nada más pensamos que alabar, venimos aquí, cantamos y eso, pero en mi vida personal. Recuérdese que el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación. Y la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando uno alaba al Señor y aprende a tener esa relación con Dios, hermanos, la vida espiritual cambia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de vida. Y el Espíritu de Dios le muestra a uno la verdad de lo espiritual. Y cuando uno comienza a tener esa relación con Dios y se muestra la verdad de lo espiritual, esa vida empieza a cambiar. Entonces, en hebreo, teoyin significa alabanzas. Eso es lo que significa la palabra salmos, alabanzas. Mira aquí, ya que el término del libro, alaben al Señor, en hebreo, aleluya. ¿Has oído mucho ver esa palabra aleluya? ¿Sabe lo que significa la palabra aleluya? Alabad a Jehová con júbilo. Cuando en el coro, en el templo, estaban alabando, llegaba un momento que decían aleluya. Esto quiere decir, era un término que significa alaben a Dios con júbilo. No solamente, no, dice con gozo, con alegría. Porque no se le está cantando a cualquiera, se le está cantando al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es lo que hay en la alabanza, hermano? Que dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y eso es importantísimo. Entonces, eso es lo que significa la palabra aleluya. Alabad a Jehová con júbilo. Mira otra cosa más. Para muchos de los salmos, pero muchos de los salmos no son alabanzas, sino también oraciones. Como en el caso de las oraciones de David, hijo de Isaí, en el Salmo 72:20. Vamos a leer allá, Salmo 72:20. Como le dije al principio, no todos los salmos eran cantados, pero también habían salmos de oración. Salmo 72:20, alguien que lo lea, por favor. Salmo 72:20. Oiga, ¿cómo dice? Salmo 72:20, alguien que lo lea, por favor. No todos a la vez, por favor. Gracias, hermana. ¿Se da cuenta? Que el Salmo 72, hermano, era un salmo ¿qué? De oración. Hay salmos de cánticos, pero el salmo también eran salmos de oración. Otra cosa más, el nombre actual, salmos, significa cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Los salmos, como le dije, son himnos de alabanza, como le dije, pero con acompañamientos de cuerdas. Y así se titula el Salmo 57 de los 150 salmos. Así que ahí vemos por qué viene el nombre salmos. Salmo significa himnos de alabanza, no se olvide de eso. Y no todos los salmos eran cantados, pero habían salmos que también eran de oración. Vamos a seguir viendo aquí, hermano. Salterio. Cuando usted lea la palabra salterio en los salmos, salterio quiere decir instrumentos de cuerda, acompañados con canto. Alabarle con salterio y arpa. ¿Lo ha leído eso en los salmos? Pues lo que quiere decir es, alábenle con instrumentos de cuerda y con cánticos. Es lo que significa esa palabra salterio. Así que vamos a repasar. ¿Salmos qué significa, hermanos? ¿Qué significa la palabra salmos? Himnos de alabanzas. Salterio, ¿qué significa? Instrumentos de cuerdas para ser cantado. Así que no se olvide de eso. Vamos a ver ahora los autores del libro de los Salmos.
¿Cuáles eran esos autores? Vamos a ver los autores del libro de los Salmos. El texto del Salmo no nos indica los autores, pero vemos que dice David es una expresión en el Salmo 72, 20, como lo leímos, cuando dice así terminan las oraciones de David. Entonces, el primer autor que vemos en el libro de los Salmos es el David, el cual se le llama el salmista David. Mire, los títulos de los salmos a veces lo indican. O sea, hay salmos que indican quién es el autor. Pero hay alrededor de 100 salmos que son autor desconocido. Y alrededor de 50 salmos son anónimos. Así que podemos ver ahí. Por ejemplo, usted lo puede ver ahí, como dice en el Salmo número 88. Vamos allá para que usted vea. Salmo 88. Que hay salmos que le dicen quién es el autor. Yo creo que usted ve aquí, o sea, todo esto es para cuando usted esté leyendo el libro de los Salmos, usted tenga una idea de lo que es el libro de los Salmos y no lo lea, porque sí, el libro de los Salmos, palabra de Dios, pero ¿qué es lo que significa? Ya usted sabe que salmos son himnos de alabanza y salterios son un instrumento de cuerda para ser cantado. Pero mire lo que dice aquí el Salmo 88. Mire el título. El título, recuérdese, era el himnario del pueblo de Israel. Y muchos se le ponían, a los salmos se le ponían arriba los títulos y los nombres para el coro, para el director de música. Pero mire cómo dice, Salmo 88, ¿están ahí? Dice, súplica por la liberación de la muerte, cántico, salmos para los hijos de Coré. ¿Ve? Aquí ya hay otro salmista. ¿Quién aquí? Los hijos de Coré. Al músico principal, para cantar sobre Mahalat, Masquil, Dermán, Eserita. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Bueno, está en la Biblia, es bueno que usted lo aprenda. Recuérdese que cuando el pueblo venía a alabar a Dios, habían directores en el coro. Había el director. Los directores leían esto para saber a quién significaba, para quién escribía el salmo y qué tipo de entonación se le iba a dar al salmo. Por ejemplo, hoy en día tenemos que la clave de fa, la clave de sol, la clave de esto. Yo no sé de música, pero usted puede ver en el pentagrama que le llaman las colcheas y todo eso. Eso le indica al director o al del cántico que va a tocar, cómo va a tocar ese cántico o ese himno. Esto pasaba igualmente aquí. Estos títulos que usted ve allí, con todos estos nombres, indicaban el nombre de quién lo escribió, pero en qué tonada se debía de cantar ese salmo entre el pueblo y en el templo. Si era un salmo cuando se tenía que cantar solemne, si era un salmo que tenía que cantarse con energía, con júbilo. O sea, el mismo título que usted ve ahí arriba de los salmos, lo que está indicando quién lo escribe y qué tipo de entonación o instrumento debía de utilizar el director de esa ocasión. Vamos a seguir bien. Por ejemplo, aquí vemos el Salmo 89, puede leer aquí. Dice pacto de Dios con David, Masquil, de Tan Ezequita. Ahí vemos de nuevo el director que iba a entonar ese canto, que era un canto escrito por David. Ok, autores de los salmos, presta atención. David, primer autor que vemos, al rey de Israel, de cuya descendencia nace Jesús el Mesías, y se le atribuyen 76 salmos, o sea, casi la mitad del libro fue escrito por David, porque son 150 capítulos. Entonces la mitad son 75, ¿no? Entonces hay 76 salmos escritos por David. Por eso se le llama mucho el salmista David, porque él fue quien escribió la mayoría del libro de los salmos. Luego tenemos Asaf, el salmista Asaf. Dice, ¿quién era este individuo? Bueno, era también un salmista, mire. Fue un director de coro en la época de David, que una vez es llamado vidente, o sea, profeta. Era descendiente de Gersón, como usted lo puede oír, y se le atribuye un precioso salmo, que es el Salmo 73. Vamos allá. Es un precioso salmo, hermano, el Salmo 73, que es un salmo destinado, cuando él lo escribe, yo me he identificado muchas veces de ese salmo, porque es un salmo que habla cómo es que la persona sin Dios puede vivir una vida haciendo y deshaciendo y nunca recibe ningún mal.
Y ese salmo está destinado a eso. Por eso usted puede leer aquí, mire cómo dice Salmo 73, ¿están ahí? El destino de los malos, dice, ¿salmo de quién, hermano? De Asaf. ¿Quién era Asaf? Era el director en los tiempos de David, y él escribió el Salmo 73, y se le atribuyen alrededor de 12 salmos, del 50 al 73. Otro salmista más, los hijos de Coré, que lo acabamos de mencionar en el Salmo 88. ¿Quién eran los hijos de Coré? No confunda Coré, que se lo tragó la tierra por rebelde que era en los tiempos de Moisés. No, o sea, había muchos nombres, como Alex Valga, hay muchos Alex Valga en el mundo, no solamente hay uno. Había muchos coreitas. ¿Okay? Entonces, los hijos de Coré, ¿quién eran estos? Coré es mencionado como el nieto de Coat y antepasado de un grupo de músicos sagrados de los hijos de Coat. Es de ahí que él y sus hijos se dedicaron también al cántico sagrado. A ellos se le atribuyen también 12 salmos. Entonces ya vemos 3 salmistas, David, Asaf, Coré. Entonces los hijos de Coré, cuando usted lea los salmos y usted vea que diga los hijos de Coré, ahí usted tiene que entender es que eran salmistas, eran personas que escribieron también 12 libros de los salmos. Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón también escribió un salmo muy, muy conocido. Mira aquí, Salomón era el rey de Israel. No se olvide de Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, después fue David y después Salomón, hijo de David, de la descendencia de Judá. Entonces, el rey Salomón también se le atribuyen salmos que él escribió. Así que vemos 4. El número 5, Etán Esderita. Nosotros lo acabamos de leer aquí. Nosotros lo vamos a leer sobre Etán, que también fue un director de coro. Por ejemplo, aquí el Salmo número 89, vamos a ver para que usted vea allá. Aunque él no escribió el Salmo 89, pero fue un director, hermano. Fue director en la época de Salomón, pero como le dije, que cuando los salmos se iban a cantar, se le ponían los títulos, el director que le iba a entonar, qué tipo de instrumento se iba a usar y qué entonada le iban a dar a ese canto. Mire cómo dice, Salmo 89, pacto de Dios con David, mezquil de Etán Esreíta. Ese era otro salmo. El salmista era un director, como lo podemos ver aquí. Dice que era un salmista en los tiempos de Salomón, conocido como Esreíta, de la línea de Judá, y era mencionado, usted lo puede leer, el libro de Reyes, el Salmo 89, del cual se le atribuye su autoría. Vamos a ver otro más, Moisés. También Moisés escribió salmos. El Salmo número 90 se le atribuye a Moisés. Vamos allá, el Salmo 90 para que vea. Yo sé que vamos un poquito ligerito, pero para que usted tenga una idea, hermanos, de lo que son los salmos. Mire cómo dice aquí, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración que dice de Moisés, varón de Dios. Aquí vemos entonces a alguien que escribió también los salmos. ¿Quién era aquí? Moisés. Moisés. Pero si se da cuenta, este salmo es un salmo de oración. ¿Se acuerda que le dije que no todos los salmos eran para cantar? Había también salmos de oración. Habían salmos de vivencias, como en el rey David, que estaba siendo perseguido cuando Saúl, por envidia, quería matar a David. Entonces David huye, se esconde en una cueva, y es ahí donde David escribe el salmo, ese salmo tan precioso. El Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo se escribió ese salmo? Bueno, recuerden, David era pastor de ovejas. Y cuando él está escribiendo el Salmo 23, él estaba en el lugar donde estaban las ovejas, y él estaba haciendo esa analogía, él estaba haciendo esa metáfora, esa comparación entre las ovejas que él estaba pastoreando con el pueblo de Israel, y que el pastor era Jehová quien lo estaba dirigiendo. Y él escribe ese precioso salmo. Y en sí, hermano, es un salmo que todo el mundo lo sabe. Jehová es mi pastor, no me faltará. Pero es un salmo, hermano, que no todo el mundo recibe los beneficios del Salmo 23. ¿Sabe cuántos beneficios habla el Salmo 23? 7 beneficios. Él habla de 7 beneficios.
el Salmo 23. Vamos allá para que usted vea el Salmo 23. Y es precioso el Salmo 23. Usted puede ver 7 beneficios del Salmo 23. Fíjese, de esos 7 beneficios se los voy a mencionar rápido. Primero, la provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Primero. Segundo beneficio, me pastoreará, dirección. Otro beneficio, dirección. Dijimos, dirección. Paz, confortará mi alma. Otra dirección, protección. Otra dirección, otro beneficio, corrección. Tu vara y tu callado me indicarán, me darán aliento. Otro beneficio, victoria delante de los angustiadores. Y otro beneficio, prosperidad. Ciertamente el bien y tu misericordia me guiarán todos los días, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, son 7 beneficios. Pero ¿sabe cuál es la clave que habló aquí el salmista David para que esos beneficios se obtengan? Mire el versículo 1. Jehová es mi pastor. Hermano, si Jehová no me pastorea, yo no puedo recibir los beneficios de Dios. Es lo que está diciendo David. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque él sabía, él era un pastor de ovejas. Y las ovejas no podían recibir dirección, cuidado, protección del enemigo, que engordaran, que fueran protegidos, si ellas no se sometían al pastoreo de David. Igualmente, una persona, un cristiano, que no se somete a obedecer al Señor, esa persona no puede ser pastoreada por el Señor. Y menos si aún no conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, Jehová no es su pastor. Porque un pastor es el que va adelante y las ovejas le siguen. Entonces, si yo no estoy siguiendo lo que dice el Señor en su palabra, entonces Él no es mi pastor. Entonces yo no voy a recibir los beneficios. Por eso todo lo que estamos aquí, no todos los que estamos aquí recibimos los beneficios del Salmo 23. Solamente aquellos, primero, que han entregado su vida a Cristo, y segundo, que esos que han entregado su vida a Cristo se sometan al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios le muestre a ellos la importancia de consagrarse al Señor, y entonces comenzarán a ver los beneficios del pastoreo del Señor. Porque cuando dice aquí el salmista David, me guiará, dice, aunque ande en sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Y él dice, me guiará por senda de justicia, dirección. ¿Quién es el que él guía? El Espíritu Santo. Entonces, si yo como creyente no busco el rostro del Señor antes de tomar una decisión para que Él me guíe, entonces yo no voy a recibir ese pastoreo del Señor. Pues eso es una predicación. Pero lo que le estoy diciendo es cómo David escribe ese precioso salmo, muy conocido, pero tiene un gran significado. Otro salmista más es Emán, que es el último. Era un israelita de la tribu de Judá, con una gran reputación de sabiduría. Así que, ¿cuántos autores en el libro de Salmo vemos? 7. El más conocido es David, porque escribió la mitad del libro de los Salmos, pero eran 7 autores del libro de los Salmos. Otra cosa más que vamos a ver y último, los años de duración que fueron escritos los 150 capítulos. Porque si fueron diferentes escritores de diferentes épocas, por ejemplo, Moisés, vemos luego a David, Salomón, los hijos de Coré. No todos eran contemporáneos, pero ¿qué tiempo duró el libro de los Salmos en recopilarse y en escribirse? Vamos a ver aquí, fechas y periodos de que fueron escritos. Fue el libro que más tardó en escribirse, aproximadamente 1000 años, porque es una compilación de poemas inspirados por el Espíritu Santo a través de distintos autores en diferentes momentos. No era a Moisés, no era el mismo tiempo que Salomón, pasaron muchos años. Entonces hay un estimado de que fue escrito unos 1000 años en recopilarse los 150 capítulos que tenemos. Ahora, probablemente el autor más antiguo es Moisés, a quien se le atribuye el Salmo 90, que fue escrito en el 1400 antes de Cristo. Dice, y posiblemente el más reciente de los salmos fueron el Salmo 137 y 126, escritos después de la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Fueron salmos escritos cuando los judíos estaban en Babilonia.
fueron exiliados allá. Cuando fueron exiliados allá, el Salmo 137 es un salmo que habla de cuando ellos estaban en Babilonia. Así que se cree que eran los salmos más nuevos que habían. Y vemos aquí que a pesar del tiempo tan amplio y de diversidad de autores, muestran que, hermanos, una unidad de pensamiento al Dios verdadero que se ha revelado por los profetas de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Aunque los salmos fueron escritos por aproximadamente 7 escritores, con una duración de 1000 años, pero hay una misma unidad. Eso es lo precioso de este libro, hermano, o de toda la Biblia. Que la Biblia, mucha gente dice, ya eso lo he dicho, pero mucha gente dice, eso fue escrito por un hombre. No, primero, no fue escrito por un burro. Pues lógico, fue escrito por un hombre. No por un hombre, aproximadamente 40 hombres, inspirados por Dios. 40 escritores, un solo autor. Todos tienen una misma línea. Y el libro de los Salmos no es una excepción. Fue escrito por 7 escritores, pero de diferentes épocas, pero tiene una misma línea de pensamiento. Entonces, las personas cuando se ponen a criticar y a hablar es porque son, perdona la palabra, pues son ignorantes, y cuando usted le pregunta si han leído la Biblia, ni la han leído. Y si la leen no la van a entender porque no tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Porque hasta que no se conviertan y se arrepientan, pues no la van a entender. Porque este libro dice que hay que entregarse a Jesucristo para tener el perdón. No la entienden, no la puede comprender. A mí una vez me dijo una persona, estábamos visitando, me dice una persona, dice, yo no entiendo ustedes, los cristianos ahí nada más metidos en la iglesia, yendo allá a la iglesia. Y yo le dije estas palabras, digo, mira, tú no vas a entender por qué el cristiano va a la iglesia. Pero cuando tú te entregues a Cristo y el Espíritu de Dios venga a tu corazón, tú vas a entender por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué le damos al Señor? Porque el hombre natural no percibe. La Biblia lo dice. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locuras. Y no las puede entender. Por eso muchas veces dicen, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? No las puede entender. Hasta que el Espíritu de Dios, yo mismo me burlaba de cristianos en la escuela. Yo me burlaba de cómo se vestían. Pues yo no entendía. Ya cuando vine a Cristo, mis ojos fueron abiertos, entendí entonces que lo que le agrada a Dios, que no le agradaba a Dios, entonces la vida comienza a cambiar, pero porque entregué mi vida a Cristo. Y ahí la vida empieza a cambiar y uno se somete al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios comienza a iluminarle, le comienza a enseñar las verdades eternas. Mire, un cristiano, mire, le voy a decir esto, y voy a hacer un paréntesis aquí que voy a finalizar. Un cristiano que no lee su Biblia todos los días es porque no hay un obrar del Espíritu de Dios en su vida. No lo hay, no hay una manifestación del Espíritu para provecho. Si usted está aquí y dice que es cristiano, usted no leyó su Biblia hoy, es porque no hay un obrar del Espíritu de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios obra, uno se da cuenta la realidad de lo espiritual. Cuando un cristiano no lee su Biblia todos los días es porque no ve la realidad de lo espiritual. No lo ve. Está una vida natural. No hay un obrar del Espíritu de Dios. Cuando comienza a ver un obrar del Espíritu de Dios que se somete al Señor, comienza a ver lo eterno se vuelve real. Y cuando se vuelve real, usted comienza a vivir por ello. Entonces, hermanos, eso es lo precioso de este libro de los Salmos. Es un libro tan precioso que cuando usted lo lee, tiene una misma unidad en todo. No hay una contradicción, no se contradicen con doctrinas de la Biblia, no. O sea, como los libros apócrifos que hemos hablado una vez, que son 7 libros extras que hay en Biblias, que son doctrinas que contradicen los demás libros de la Biblia. No. Estos libros, el libro de los Salmos no contradice nada a los otros 65 libros de la Biblia. No lo contradice nada. Al contrario, el Señor Jesucristo lo mencionó, porque de él también hablan los salmos. Hay muchos salmos mesiánicos que son referentes al Señor Jesucristo, que de eso vamos a verlo más adelante. ¿Alguna pregunta, hermano, en cuanto al tema del libro de los Salmos? ¿Alguna pregunta? No todos a la vez, por favor, No todos a la vez, le he dicho otras veces. No tenga pena, pregunte. Es escuela dominical, No es una predicación, es una escuela dominical. A ver, ¿o es que he sido tan buen maestro que todos quedaron claros? ¿O es que tienen pena? Vamos a decir que tienen pena a preguntar. A ver, tenemos 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, hermana.
Los 3 reyes de Israel. Ajá. O sea, de la descendencia según la carne. Tenía que venir de la descendencia de David. O sea, David engendra a Salomón, Salomón engendra a Roboam, Roboam engendra así, hasta que llega José, pero según la carne. O sea, porque Jesús siempre ha existido. De la Virgen, exacto. O sea, pero viene de esa descendencia de la tribu de Judá, porque recuérdense que en la genealogía era para mostrar evidencias. Los judíos se ven mucho por la genealogía, para mostrar evidencia de que ese que nació es el Mesías prometido, que descendía del rey de Israel, según la carne. Muy bien, bueno, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie? Oh, wow. Todo está clear. Ok, esto último. ¿Cuál es el tema central del libro de los Salmos? ¿Cuál es el tema central? Mire, debido a que el libro de los Salmos es una composición de distintos poemas escritos al menos de 7 diferentes autores, no podemos establecer un tema central del libro bajo un mismo análisis lógico. O sea, no podemos decir, este es el tema central, no. Pero hay un rasgo distintivo en el libro y es el carácter devocional del libro, expresando su oración, confesión y alabanza por medio de los cánticos espirituales. O sea, aquí le voy a dejar, ya son las 11:14, pero mire, hermano, no hay un tema específico. Sabemos que yo le he dicho otras veces que el tema central de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Juan 3:16 es la Biblia en miniatura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda la condenación, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna en el Señor Jesús, no en una religión, sino en el Señor Jesús. Ese es el tema central, porque desde Génesis a Apocalipsis, todos los libros hablan del Señor Jesucristo. Todos. Ese es el tema central. Pero en el libro de los Salmos, hermanos, lo que podemos ver es un carácter de devocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos muestra a nosotros, oiga esto, cómo aprender a orar, cómo aprender a alabar a Dios y cómo aprender a restablecer nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo no he tenido que confesar a Dios el Salmo 51? Que es un salmo de confesión. Cuando David peca con Betsabé, que el profeta Natán lo confronta, entonces David, para restaurar esa comunión con Dios, se cree el Salmo 51. Y ahí David habla cómo restablecer esa comunión con Dios, y yo tantas veces lo he tenido que clamar. Porque ahí habla lo que hace el pecado, cómo el pecado nos pierde la comunión con Dios, cómo el Espíritu de Dios se contrista, cómo el pecado aún afecta nuestra vida espiritual, hasta física. Pero luego el salmista David habla cómo restaurar esa comunión con Dios en el Salmo 51. Y yo me he memorizado el Salmo 51 y muchas veces lo he orado. O sea que el tema central, hermano, de los salmos, no se olvide de esto, es de un punto devocional. ¿Qué quiere decir esto? Tener esa relación con Dios. Por eso es bonito el libro de los Salmos. Usted que es nuevo creyente, como le dije, lea primero el Nuevo Testamento. Usted que ya lleva tiempo en el Evangelio, pues siga leyendo, no se desanime, siga leyendo. Y cuando usted llegue al libro de los Salmos, entonces usted se va a dar cuenta quiénes son los autores, cuál es el propósito principal del libro de los Salmos, de la preciosidad de este libro, que aún el mismo Señor Jesucristo habló de este tremendo libro de los Salmos. En resumen, el libro de los Salmos es un compendio de poemas de género construido por las obras de un caracterizado para expresar sentimientos, emociones profundas que muestran al creyente conversando con Dios mediante la oración y las alabanzas. Como le dije, hermano, queremos aprender a alabar a Dios en nuestra vida personal, porque no solamente aquí alabamos a Dios, también en mi vida personal. Quiero aprender a alabar a Dios en oración, quiero aprender a orar, pasar ese tiempo con Dios. Mira, hermano, aquí está en los libros de los Salmos. Se aprende muchísimo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar por qué es importante el libro de los Salmos. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra, y si hay gente sin Cristo en medio nuestro, que hoy sea el día de su salvación. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Empezamos en un ratito la segunda parte.